Hola a todos, bienvenidos al segundo encuentro del Seminario de Alimentación Vegetariana. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Vamos aguardando a que se conecten más personas. A ver si ya estamos todos. Roxana, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Victoria? Acá estoy. No te escuchamos. Roxana, a ver si tenés sonido, ¿probamos? Ahí Hola, estás. ahí está. ¿Cómo están? No te escucho yo todavía. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Sí, Yo a vos no te escucho. A ver, Roxana, volvé a hablar, que ahí a dice ver, Sony que sí se escucha. ¿ahí me escuchan bien? Yo te ¿A escucho Roxana la perfecto, escuchan? Roxana. Yo Sí, sí. acá están. Sí, Se escucha perfecto. bárbaro. Bien, lo mío, pero lo de Roxana también. Y yo no te escucho a vos, Roxana, no sé por qué. Qué cosa bárbara. Sí, Yo te Victoria, a Bueno, las lo dos te importante es escuchan que los alumnos perfecto. te puedan escuchar. Bueno, vamos a dar inicio. Se escucha perfecto a las dos. Muy bien, me alegro. Vamos a dar inicio entonces a este segundo encuentro de los 3 encuentros del seminario de alimentación vegetariana. En este encuentro se va a hablar de la alimentación vegetariana en el ciclo vital. Y para quienes se están reuniendo recién ahora y no estuvieron en el encuentro pasado, la licenciada Roxana Sanabria es licenciada en nutrición, ha hecho el máster en nutrición y dietética vegetariana en la Universidad Europea, ha hecho un posgrado de nutrición vegetariana y vegana, el de la UBA, la diplomatura. Perdón, Victoria está silenciada. Victoria, ¿nos escuchás? Ahí está, ahí se escucha nuevamente, sí. Perfecto, no sé por qué se había silenciado mi audio. Bueno, estaba presentándola a Roxana, que algunos ya la conocen del primer encuentro. Para quienes se unen ahora, ella tiene, no voy a repetir de vuelta porque capaz ya escucharon la mitad, pero tiene un amplio currículum en máster, diplomado y diplomaturas y posgrados en nutrición vegetariana, además de ser docente de esta asignatura en la Universidad de El Salvador y la Universidad Austral y ser directora académica del curso de actualización en alimentación del vegetariano en ADIN, además de nutricionista de planta del Hospital Universitario CEMIC. Bueno, Roxana, antes de cederte la palabra, les quiero recordar a todos que al final del encuentro voy a hacer el sorteo, ¿sí? Vamos a hacer el encuentro al final del sorteo y para eso es muy importante que sigan a las cuentas porque después se va a estar corroborando esto antes de entregar a los premios, se va a estar corroborando que sigan a las cuentas de Cuidado Vegetariano y de Íntegra, que son los premios de ambas cuentas ambas empresas que vamos a estar sorteando, ¿sí? Al final de cada encuentro. Así que luego entre los asistentes de ese momento voy a hacer el sorteo. Ahora le cedo sí la palabra a Roxana para dar inicio a este encuentro. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Victoria. Vamos a empezar entonces con el segundo encuentro del seminario. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? Se ve perfecto, sí. Muy bien. Voy avanzando y se sigue viendo. Sí, Bien, se ve bueno. perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a arrancar entonces con este segundo encuentro que van a ser las dietas vegetarianas a lo largo del ciclo vital. Vamos a desarrollar
En un principio todo lo referido a la alimentación vegetariana en la niñez y en la adolescencia, en una primera etapa de este encuentro, y en la segunda parte vamos a estar hablando sobre las consideraciones nutricionales del embarazo, del periodo de lactancia y la edad adulta, ¿sí? Ahí quise hacer bastante hincapié sobre todo en lo que es niñez y adolescencia, porque es un tema bastante controversial en esta etapa el uso de las dietas vegetarianas, entonces quería brindarles una buena información al respecto. Bueno, para recordar un poco y empezar con este seminario, les quiero mostrar una de las posturas más importantes en relación a la alimentación vegetariana, que es de la Academia de Nutrición y Dietética, que considera las dietas vegetarianas bien planificadas, son adecuadas, satisfacen las necesidades de nutrientes y promueven un desarrollo y un crecimiento normal en todas las etapas de la vida, incluso embarazo, lactancia, la infancia, la adolescencia, el adulto mayor y el deportista, ¿sí? Bien, entramos entonces en profundidad con la etapa de la infancia, es decir, bebés, niños y adolescentes. Vamos a estar recorriendo las consideraciones que tuvieron distintas asociaciones y documentos de posturas de distintas entidades nacionales e internacionales. Lo primero que vamos a ver es la postura de la Academia de Nutrición y Dietética con respecto a esta etapa del ciclo vital, que esta postura fue en el año 2016. Luego vamos a ver una guía de recomendaciones sobre dietas vegetarianas de la Asociación Española de Pediatría, que se realizó en el año 2018. La postura de la Sociedad Argentina de Pediatría a través del documento de consenso de dietas vegetarianas en la infancia, que fue publicado en el año 2020. Y por último, les voy a mostrar la guía práctica de alimentación complementaria para niños y niñas del Ministerio de Salud, que fue publicada el año pasado. Bien, bueno, un punto importante en la edad pediátrica es el crecimiento de los chicos, ¿sí? Una forma de medir si una dieta es correcta y brinda todos los nutrientes y cumple con las recomendaciones nutricionales y calóricas para un niño es evaluando el crecimiento, por lo cual hay mucha bibliografía que evalúa e investiga, digamos, el crecimiento de los niños vegetarianos en comparación con otros patrones dietéticos como pueden ser omnívoros o macrobióticos. Hay mucha bibliografía que nombra la dieta vegetariana como macrobiótica, que no es lo mismo, y en esos casos sí el crecimiento de niños, en niños macrobióticos, se vio alterado. En cambio, en niños ovolactos vegetarianos se ha visto que el crecimiento es similar a los no vegetarianos. En los niños veganos hay una tendencia a ser ligeramente más pequeños, pero dentro de un índice peso-talla normal. Y sí, en las dietas frutarianas o crudívoras se ha visto un deterioro del crecimiento debido a una escasez de nutrientes. También esto, si bien es una recomendación de diferentes asociaciones de no recomendar la dieta frutariana, personalmente considero que ahí no hay estudios sólidos con respecto a esta dieta, por lo cual no es recomendable este tipo de dieta, ¿sí? Bien, en cuanto a la Academia de Nutrición y Dietética, considera que la lactancia materna de una mujer vegetariana aporta los nutrientes necesarios para un bebé vegano o vegetariano, ¿sí? Siempre y cuando se alimente con la leche materna, ya que aporta la energía, proteínas, hierro y zinc correspondiente para esa edad, digamos, desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Luego, cuando empezamos con la dieta, alimentación complementaria dentro de lo que es una dieta vegetariana, ya sea vegetariana o vegana, me voy a referir siempre como vegetariana, pero es indistinto, salvo que haga alguna punto especial con respecto a la dieta vegana, ¿sí? Pero no, en general
la alimentación complementaria en un niño vegetariano va a tener las mismas consideraciones o indicaciones que un niño omnívoro, ¿sí? Y es importante saber que hasta el año de edad la leche materna de una madre bien alimentada y bien suplementada puede cubrir el valor calórico y proteico, puede ayudar a cubrir el valor calórico y proteico de ese bebé. Lo que no son recomendables son las leches vegetales, ya que no están desarrolladas para digamos, apropiadas, no son apropiadas para un niño en esa edad de 0 a 6 meses. Considera la Academia de Nutrición y Dietética que sería recomendable la leche de vaca, la leche de soja, recién a partir del año de edad, nunca como reemplazo de lo que es la leche materna, ¿sí? Y evaluando los hábitos de los niños que tienen este tipo de alimentación, se ha visto que en general tienen una mayor ingesta de frutas y verduras y que en general hay un menor consumo de lo que son snacks, dulces o salados, golosinas, y que eso lleva a un menor consumo de grasas, sobre todo saturadas, y colesterol. Por lo cual, estos hábitos más saludables suelen sostener, digamos, si se aplican desde el nacimiento, en la primera infancia, suelen mantenerse en la edad adulta de una forma más consistente, generando, digamos, menos riesgos de enfermedades, ¿sí? Las dietas vegetarianas, tanto en la niñez como en la adultez, está relacionada con un peso más saludable, y en esta etapa de la infancia, un peso adecuado lleva a tener menos riesgo de sobrepeso y obesidad y a tener menos riesgos de enfermedades crónicas, tanto en la infancia, que hoy se está viendo que es como una pandemia, y en la edad adulta. Lo que sí destaca la Academia de Nutrición y Dietética es la presencia, sobre todo en la adolescencia, de trastornos alimentarios en esa edad, por lo cual, si bien las dietas vegetarianas no generan un trastorno alimentario, que en otra etapa de la alimentación, del estudio de estas dietas, se consideraban que podían generar trastornos alimentarios, no. Hoy se consideran que no son generadores de un trastorno alimentario, pero sí puede ser utilizado por un adolescente o un niño con ya un trastorno instalado o por desarrollarse. Utilizan estas dietas que pueden ser un poco más restrictivas como para que socialmente justificar la no ingesta de algún alimento. Ahí es muy importante digamos, el ojo del personal de salud para determinar o diagnosticar la presencia de un trastorno alimentario y trabajarlo correctamente en equipo multidisciplinario, pero sin dejar, digamos, de indicar esta dieta si esa persona, si ese adolescente o ese niño quiere tener una dieta vegetariana, inclusive hasta una dieta vegana. Ahora, con respecto a las proteínas, vamos a ver en esta postura, habla consideraciones generales de las etapas de la infancia y después algunos nutrientes específicos que da ciertas recomendaciones, ¿sí? Entonces yo les voy a estar mostrando eso. La Academia de Nutrición y Dietética considera que en la infancia las proteínas pueden estar cubiertas o inclusive a veces exceden las recomendaciones en comparación con, digamos, con el patrón de la recomendación y con personas omnívoras, ¿sí? Lo que sí sucede es que las proteínas tienen una menor digestibilidad, por lo cual en la infancia se recomienda un aumento del aporte calórico de las proteínas, ¿sí? Del valor calórico total se recomienda, del valor calórico total no, de la recomendación diaria de proteínas, o sea, de la IDR, se recomienda, según la edad, un porcentaje más alto. Por ejemplo, en niños de 1 a 2 años se recomienda aumentar entre un 30 a un 35% más de proteínas, en niños de 2 a 6 años un 20 a un 30% más, y en niños mayores de 6 años entre un 15 a un 20% más. Esto calculado por gramos de proteínas por kilo día. Cuando uno lo calcula y aumenta este porcentaje, en general
se suele ir llegando a un 15% del valor calórico total, ¿sí? Son porcentajes distintos. Una cosa es el 15% del valor calórico total cubierto por proteínas, y este porcentaje que vemos acá, que tiene que ver con el porcentaje aumentado de los gramos diarios de proteínas que necesita un niño según la edad. Por lo cual, la academia considera que las proteínas de origen vegetal puede cubrir todos los requerimientos proteicos siempre que se consuma una variedad de alimentos vegetales y que se cubran las necesidades de energía. Dos puntos importantes a tener en cuenta cuando armamos o cuando pensamos en una alimentación vegetariana para infantes, ¿sí? La variedad de alimentos, que a veces no es tan simple, y cubrir el valor calórico total de ese niño, ¿sí? Esto es haciendo mucha educación alimentaria, se logra haciendo mucha educación alimentaria y teniendo en cuenta alimentos que sean ricos en energía. La academia también considera que en cuanto al hierro y al zinc en toda la infancia, tenemos que tener en cuenta cuáles son los alimentos fuentes de hierro para que haya una ingesta diaria y técnicas que aumenten la biodisponibilidad. Como ya vimos la otra vez, por ejemplo, la presencia de ácidos orgánicos, la presencia de la activación de la germinación de legumbres, semillas y frutos secos, nos van a posibilitar el aumento de la biodisponibilidad de estos nutrientes. También recuerden que en el caso del hierro teníamos factores facilitadores e inhibidores, que bueno, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Y en relación al calcio y a la vitamina D, lo que recomienda es evaluar la ingesta de estos nutrientes a partir de alimentos y si no se logra cubrir, indicar la suplementación de ambos nutrientes. En relación a la vitamina B12, es contundente la postura que se recomienda en bebés y en niños veganos, la utilización de alimentos fortificados con vitamina B12 o la suplementación. Esta postura es de Estados Unidos, donde puede haber una gran variedad de alimentos fortificados con vitamina B12. En Argentina no hay tantos, por lo cual es muy difícil cubrir la recomendación de vitamina B12 a medida que va aumentando la edad del niño, por lo cual la suplementación sería como la opción más simple y segura. En relación a la fibra, en la infancia es un problema con la alimentación vegetariana, ¿sí? Porque la fibra cada vez más se viene estudiando de que tiene grandes beneficios en la salud de una persona en relación a la prevención de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de hipertensión, de obesidad, de diabetes, pero también en la infancia genera mucha saciedad. Hay recomendaciones que sugieren cierta cantidad de fibras por gramos por kilocalorías aportadas por la alimentación. En general, la recomendación es de 1 gramo de fibra por cada 100 kilocalorías, pero en la alimentación vegetariana esto es como muy fácil de superarlo. Y el problema que tenemos es que eso genera un estado de saciedad y eso puede llevar a una menor ingesta, sobre todo ingesta de nutrientes y de calorías, ¿sí? Y eso hace que no podamos cubrir las necesidades de ese chico, ¿sí? Además, vimos que la fibra puede disminuir la absorción de algunos nutrientes, por lo cual tendríamos que buscar un equilibrio, como muestro en la imagen, entre los beneficios de la fibra, que es más la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y el desarrollo de una microflora intestinal o microbioma variado, con todos los beneficios que eso genera en el organismo, un equilibrio entre eso y la saciedad precoz que puede generar el aumento de la fibra en la alimentación, ¿sí? Para eso tendríamos que pensar técnicas que permitan disminuir el aporte de la fibra en la dieta vegetariana, ¿sí? Tendrían que ser más técnicas dietoterápicas, de, por ejemplo,
en alguna verdura sacar la parte que tenga más fibra, en la fruta sacarle la piel, utilizar un poco de cereales integrales y cereales que no sean integrales, como para disminuir la fibra. Bueno, existen distintas estrategias para que, si bien no vamos a estar sacando los alimentos que tienen fibra de la alimentación vegetariana, porque nos quedamos sin alimentos prácticamente, tenemos que buscar la forma de reducir al máximo la fibra aportada a lo largo del día. En cuanto a la alimentación complementaria, vamos a entrar bastante en detalle en esto, pero en líneas generales tenemos que pensar que es igual a un niño omnívoro que empieza a alimentarse, ¿sí? La incorporación de sólidos o semisólidos, según como decía la familia, va a ser a la misma edad y en el mismo estado, digamos, de desarrollo del niño, con ciertos signos ya de poder lograr alimentarse, como ya sea que se pueda sentar, que mantenga la cabeza erguida, que tenga cierto interés por la alimentación, cuando uno detecta que agarra la comida, que juega con la comida, por más que no esté comiendo, ya esos son signos de que el niño quiere empezar a alimentarse. Y obviamente se considera que a partir de los 6 meses, junto con estos signos, sería el momento adecuado para ir probando alimentos más sólidos. No hay un orden rígido con respecto a los alimentos. Vamos a ver los diferentes alimentos que nos sugieren que incorporemos, y esto lo va a manejar la familia junto con el especialista que lo trate, ¿sí? Va a ir ofertando los diferentes alimentos, siempre de a uno por vez, como para detectar alguna alergia o alguna intolerancia, y el orden lo va a decidir la familia y la practicidad al momento de ir armando las comidas. La introducción es gradual, como les decía, ¿sí? Para ir primero, para que el niño vaya conociendo los nuevos sabores y las nuevas texturas, y también para ir detectando alguna alergia o intolerancia. Es importante respetar el momento oportuno, teniendo en cuenta el desarrollo del niño, y siempre ofreciendo alimentos saludables, vegetarianos, junto con la leche materna si se puede, o si no vamos a ver fórmulas especiales a base de soja, ¿sí? Pero digamos, la alimentación ya desde el inicio tiene que ser a través de una oferta de alimentos saludables, ricas en energía, proteína, hierro y zinc. Estos serían como los nutrientes que en un principio tendríamos que considerar para poder armar una papilla o una primer comida semisólida, digamos, lo más completa posible. Si bien sabemos que a los 6 meses no se va a lograr, digamos, la incorporación correcta de todo un cálculo que uno puede estar haciendo de calorías, de proteínas y de hierro, bueno, lo que vamos sí a intentar es educar a los padres para que en cada comida que el bebé coma sea rica en estos nutrientes y en energía, como para ir asegurándonos cada vez más una cobertura mayor de estos nutrientes a partir de alimentos, complementándose con la leche materna o trabajando en conjunto, porque sabemos cada vez más que la leche materna tiene grandes beneficios, no solamente hasta los 6 meses de edad, sino hasta más entrada ya la etapa de lactante, junto con la alimentación complementaria. Y por último, es importante respetar las señales de hambre y saciedad. Esto es muy, muy, muy importante, porque se ha visto que frente a la alteración de ese sistema natural que tiene el nene, el bebé, de autorregulación del hambre, si uno va alterando ese sistema, digamos, en la edad adulta está más desajustado, por decirlo de una manera, y no logra tener tan claras las señales de hambre y saciedad, y eso, las complicaciones que puede llevar, como por ejemplo obesidad o aumento de peso, por no tener un sistema de autorregulación sano, ¿sí? La OMS
tiene un documento muy interesante que se llama Alimentación Perceptiva, donde muestra cómo un profesional de salud junto con los padres pueden ir respetando y aprendiendo esta alimentación perceptiva en base a lo que el niño necesita y no a lo que el adulto necesita, ¿sí? Es importante saber que en esta etapa, que va de los 6 meses hasta el año como alimentación complementaria más o menos, existe este estado de neofobia que puede pasar en ese momento o un poquito más adelante, ya cerca de los 2, 4 años, donde los chicos alimentos que comúnmente consumían empiezan a rechazarlos, ¿sí? Y eso es común, es parte del crecimiento. Lo que uno tiene que ir ofreciendo en ese caso es, digamos, herramientas a los padres para que tengan otros alimentos de ese mismo grupo que puedan cubrir esos nutrientes, ¿sí? Porque si no empezamos, por ejemplo, si hay una fobia, neofobia a las lentejas, si no hay ninguna otra legumbre que pueda consumir ese chico, bueno, va a haber un riesgo de carencias en la alimentación vegetariana de ese chico, ¿sí? Entonces, es importante que en ese estado saber y decirles a los padres que suele pasar, pero que no dejen de exponerlos a esos alimentos que sabemos que son necesarios para poder cubrir todos los nutrientes. También un punto importante y a favor de la lactancia materna es que la ciencia dice que los niños alimentados con pecho materno tienen un reconocimiento de mayores cantidades de sabores debido a que la leche, según la alimentación de la madre, tiene distintos sabores y eso genera una mayor aceptación de distintos alimentos que vamos a necesitar que ese niño consuma. Y entonces, lo que vamos a ver ahora entonces son los alimentos que podemos incorporar dentro del reino vegetal a partir de los 6 meses y de qué forma podemos incorporarlos, ¿sí? Para esto les muestro esta guía práctica de alimentación complementaria del Ministerio de Salud, que yo lo adapté un poco a los alimentos del reino vegetal, ¿sí? A una dieta vegetariana. Entonces, en relación al gluten, consideran que es importante la exposición desde el inicio de la alimentación complementaria, o sea, desde los 6 meses de edad, inclusive si se tiene antecedentes de celiaquía, justamente es como para, digamos, no va a aumentar el riesgo de ser celíaco ese chico, sino que la exposición va a permitir detectar o no la celiaquía, ¿sí? También, por otro lado, se ha visto que el uso de la lactancia materna en personas celíacas, en madres celíacas, generan cierto beneficio, digamos, en la prevención o en la disminución del riesgo de que ese niño sea celíaco. Por otro lado, los alimentos alergénicos, como puede ser el huevo, la frutilla, el kiwi, el maní, en el caso de un ovo vegetariano, se puede incorporar a partir de los 6 meses de edad, teniendo antecedentes en la familia de alergia. Siempre lo importante es incorporarlos de a uno por vez y esperando 2 o 3 días como para ver si no hay ninguna alergia a esos alimentos. La postergación, de la incorporación de estos alimentos hasta el año o hasta los 2 años no disminuye el riesgo de que sea alérgico, por lo cual se considera que puede incorporar estos alimentos a partir de los 6 meses de edad. En relación a los lácteos, la guía práctica considera que la leche de vacas recién se puede incorporar a los 12 meses de edad. Y junto con esto podemos unir la consideración que tiene la Academia de Nutrición y Dietética, que considera que las fórmulas a base de soja o de arroz o de almendras se pueden incorporar también a los 12 meses de edad. En relación al yogur, podría ser incorporado a partir de los 6 meses de edad, eventualmente no como un alimento de consumo diario, y sí, lo importante sería que ese yogur sea de sabor natural, que no tenga agregados de azúcar, que no tenga agregados de ningún confite ni de copos. En cuanto a los postres pensados para niños,
saborizados no son recomendables en la etapa de alimentación complementaria, y los quesos, en el caso que sea lacto-vegetariano, podría ser recomendable algún queso untable o algún queso blando con reducido aporte de sal. En el caso que sea ovo vegetariano, el huevo se puede usar siempre que esté bien cocido. Las frutas y verduras recomiendan que haya una variedad de frutas y verduras en la consistencia adecuada. Lo que sí hay que controlar es que aquellas verduras específicamente las que figuran acá, que tienen un alto aporte de nitratos, considerar un aporte nulo o pequeño durante el día, o sea que no sea la base de la alimentación de las verduras, justamente estas verduras. Con respecto a los cereales, ya sea arroz, mijo, quinoa, trigo burgol, trigo sarraceno, quinoa, amaranto, la recomendación es más que sea en papillas, o sea, se puede incorporar a partir de los 6 meses, así en papillas o en harinas, elaborando algún panificado, algún panqueque, tortilla o budines, o si no, el grano así entero, pero siempre que esté bien lubricado, bien cocido y pisado, sobre todo los que son con formas más esféricas y más grandes, por el riesgo de atragantamiento, ¿sí? Acá un punto importante es, como nombramos antes, el tema de la fibra. Estos cereales, si son cereales integrales, tienen un alto aporte en fibra, entonces uno tendría que buscar un equilibrio entre los cereales integrales y aquellos que se pueden ser refinados como una harina o harina de maíz o harina de trigo. En cuanto a las legumbres pueden incorporarse a partir de los 6 meses, es recomendable una variedad de legumbres que se vaya incorporando en los primeros meses de esta alimentación complementaria. Lo que no es recomendable es en la forma de presentación así como vienen, ¿sí? Sobre todo las más redonditas y las más duras, sobre todo por esa consistencia y esa forma que puede generar riesgo de atragantamiento. Entonces lo que se recomienda es utilizar las legumbres en forma de untables, agregándoselo a distintas preparaciones, ya sea a un puré de verdura, a un puré de fruta, a alguna papilla de cereales o cereales así pisados, o si no, las legumbres pueden utilizarse en forma de harinas y hacer preparaciones con harinas combinadas capaz que con trigo, y hacer las mismas preparaciones que uno podría hacer solamente con harina de trigo. En cuanto a los frutos secos, también pueden incorporarse a partir de los 6 meses, pero no de la forma habitual como vienen. Sí, tanto los frutos secos como las semillas, sésamo integral, girasol, amapola, chía, lo que se recomienda es que estén molidos, ¿sí? En forma de harina, o si no, en untables, que se pueden hacer en forma casera o comprarlos. La levadura de cerveza o levadura natural se puede incorporar a partir de los 6 meses, y los aceites también, teniendo en cuenta lo que vimos en la otra clase, es tratar de aumentar el consumo de aceites de lino, chía, y disminuir el aporte de aceite de girasol o de maíz para buscar ese equilibrio entre el aporte de ácidos grasos omega 3 y el ácido y omega 6. Lo que no se puede incorporar en la alimentación complementaria, hay bibliografía que sugiere que sea hasta el año y otros que sea hasta los 2 años, es el azúcar, la miel y la sal, ¿sí? Estos son alimentos que no se deben incorporar. Bien. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar son esta guía práctica de recomendaciones sobre dietas vegetarianas en niños que lo publicó la Asociación Española de Pediatría, que es bastante práctica y me pareció importante que la conozcan. Y es bastante actualizada porque fue en el año 2018 que fue publicada. La conclusión de esta guía es
que resulta imprescindible el suplemento de vitamina B12 oral en forma de cianocobalamina para todas las personas vegetarianas y veganas. Que aquellos niños y niñas que siguen este tipo de dietas y están con un crecimiento y desarrollo normal, requieren los mismos controles de salud, que esto muchas veces se pregunta, ¿sí? Pero no obstante, habrá que prestar atención a las diferentes necesidades según las etapas de la vida en las que realice una dieta vegetariana. Entonces, vamos a meternos más de lleno en esta guía de recomendaciones. En una primera parte habla de cuáles son los nutrientes de especial interés en una dieta vegetariana. Entonces, son los nutrientes que venimos viendo y hay algunas observaciones nuevas. Yo les voy a compartir toda la información que brinda esta guía. Algo de la información está repetida porque venimos trabajando todo sobre este tema, pero bueno, quiero mostrarles el documento completo. Entonces, en relación a las proteínas, consideran que hay que tener un consumo diario de legumbres, frutas secas y semillas, que tiene que haber una combinación de estas fuentes proteicas a lo largo del día y que con una dieta variada las fuentes, en diferentes alimentos, o sea, en las fuentes proteicas, se puede garantizar el aporte correcto de aminoácidos en la infancia, por lo cual con estas consideraciones uno no tendría riesgo de carencias de proteínas. En cuanto al calcio, recomiendan la utilización de alimentos fortificados con calcio junto con vitamina D. Y también hace mucho hincapié en la actividad física en los niños para fortalecer y evitar la resorción ósea. La biodisponibilidad del calcio está muy limitada, la presencia de oxalatos, por lo cual es importante la selección de alimentos que tengan el menor aporte de oxalatos, y recomiendan el consumo de productos enriquecidos o suplementos. Vuelvo a hacer la consideración, estas que hice con la recomendación de la Academia de Nutrición y Dietética. Cada guía está basada en los productos y alimentos que tienen en su país, por lo cual uno, al aplicarlo acá en Argentina, tenemos que tener en cuenta esto, a ver si es aplicable o no. En relación a los productos enriquecidos con calcio, en Argentina tenemos varias posibilidades, ofertas, pero bueno, no siempre sucede eso. En cuanto al hierro y al zinc, la presencia de fitatos en la alimentación vegetariana va a reducir la biodisponibilidad de estos nutrientes y se ha visto que en los niños vegetarianos el valor de la ferritina y el zinc sérico suele ser menor, pero esto no determinó, digamos, ninguna alteración en el desarrollo de estos niños, por lo cual es un valor que por ahora solamente es un número sin ninguna consecuencia nutricional, ¿sí? Y recomiendan que se incorpore vitamina C en cada comida, a un alimento fuente de vitamina C en cada comida, como para asegurarnos que la absorción de estos dos nutrientes a partir del alimento que se esté consumiendo. En cuanto a la vitamina D, consideran que esta vitamina está limitada, o sea, el estado de esta vitamina está limitada a la exposición solar que puede tener ese niño, al consumo de alimentos fortificados y en el caso que con estos dos primeros puntos no se logre cubrir, cubrir y sintetizar la vitamina D en forma adecuada, si los valores están alterados frente a un análisis de sangre, se recomienda la suplementación. Otro de los nutrientes de especial interés para las dietas vegetarianas es la vitamina B12, que aclaran que es normal que fisiológicamente disminuzcan los niveles de vitamina B12 en sangre durante el primer año de vida, ¿sí? Por eso es importante que en personas vegetarianas y veganas, en niños vegetarianos y veganos, se realice la suplementación a partir de la alimentación complementaria. En cuanto al ácido graso omega 3, consideran que es muy importante la ingesta en las mujeres gestantes y lactantes, ver si se cubre o no a partir de alimentos, y en los niños mayores de 6 meses sin lactancia materna o en los niños mayores de 6 meses que no tengan un aporte muy significativo
de la leche materna en su alimentación. O sea, si las calorías, si menos del 50% de sus calorías está cubierto por la leche materna, se evalúa la posibilidad de una suplementación. Bueno, otro de los puntos de este documento son los alimentos consumidos preferentemente en una dieta vegetariana. Entonces hacen un listado de alimentos que son necesarios en la infancia, ¿sí? Los cereales y los pseudocereales, las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos y semillas. Ya todo esto nos va dando herramientas como para poder ir pensando en cómo sería un plan de alimentación en la infancia, ¿sí? En el caso de los cereales y pseudocereales, ellos recomiendan el consumo de cereales integrales. No hacen una discriminación hacen una combinación de cereales refinados e integrales. Solamente recomiendan los cereales integrales. En cuanto a las verduras, sabemos el aporte y los beneficios que traen el consumo de verduras, pero un punto importante que me pareció es nombrar que las algas son una fuente rica en proteínas, hierro, calcio y elementos traza, pero vamos a ver más adelante que las algas en algunas instituciones no son recomendables por poder tener un aporte de arsénico, sobre todo en niños donde el bajo aporte, si bien las algas se consumen en cantidades pequeñas, en niños con peso bajo, digamos, pueden generar una intoxicación. Pero bueno, un punto a tener en cuenta ya cuando no, digamos, estamos hablando más de niños y adolescentes, puede ser el consumo de algas. En cuanto a las legumbres se destacan por su aporte de aminoácidos, sí tienen como limitación el aporte de metionina y de cisteína, y también se destacan por ser fuente de hierro, de calcio y de magnesio, entre otros minerales como puede ser el zinc, que como más destacables. Y en cuanto a las frutas secas y semillas, destacan el aporte de su tipo de grasa, ¿sí? Que no solamente va a ayudar a cubrir el aporte de grasa, sino también el aporte calórico, y también va a complementar el aporte de proteínas, de fibra, de hierro, calcio y elementos traza. Lo que sí destacan, perdón, escuché un comentario, no sé si me quieren decir algo, ¿se escuchó? ¿Sigo? Escucho... Bueno, continúo entonces. Bien, en cuanto a los frutos secos y semillas, les decía que recomiendan, digamos, como su ventaja por su gran aporte calórico y su riqueza en nutrientes, pero que hasta los 4 o 5 años aclaran que deben ser molidos por riesgo de atragantamiento. Otro de los alimentos consumidos en una dieta vegetariana pueden ser las leches y las bebidas vegetales, ¿sí? La leche de vaca y sus derivados se destacan por el aporte de proteínas, calcio y vitamina B12 y vitamina D, y digamos, tiene como limitante el alto aporte de grasas saturadas. En cambio, las bebidas de soja o las bebidas vegetales se destacan, digamos, pueden ser utilizadas en la alimentación vegetariana, y destaca que la bebida de soja tiene una cantidad de proteínas similar a la leche de vaca. En cambio, las bebidas vegetales a base de arroz o de almendra pueden ser que su contenido de proteínas y de grasas sea más bajo en comparación. Otro punto importante en la dieta vegetariana es saber, cuando uno pregunta si consume este tipo de bebidas vegetales, cómo es, de dónde las obtienen, ¿sí? Ya que cuando hablamos de estos nutrientes, como ser proteínas, como pueden ser fortificadas con calcio, lo importante es, digamos, esos nutrientes están cuando compramos las bebidas vegetales envasadas. Las bebidas caseras
lo que es el líquido, digamos, sin el bagazo, que es lo que uno filtra cuando realiza una bebida casera, el líquido no tiene un valor nutricional, ¿sí? Salvo que se procese todo y se consuma junto con la almendra, la soja o el arroz. Pero si solamente se consume el líquido, no tiene una calidad nutricional importante como si las tienen las bebidas vegetales. En cuanto a los huevos, también pueden ser otro alimento que puede estar aportado en la dieta vegetariana, y los derivados de soja, principalmente el tofu, ¿sí? Se destaca por su aporte de hierro y por su aporte de calcio según el método que fue elaborado, ¿sí? Si se han agregado sales de calcio en su proceso de elaboración, es un alimento rico también en calcio. Y es un alimento que se puede incorporar desde los 6 meses de edad sin ningún problema y con gran aceptación en general por los bebés. Luego tenemos un cuadro que habla de la distribución de alimentos por grupos de niños mayores de 2 años y adolescentes, ¿sí? Vamos a ver, simplemente como para presentárselo, porque la próxima vamos a ver bien el plan de alimentación, pero bueno, este cuadro nos muestra cómo podemos incorporar, por ejemplo, el grupo de los cereales y qué raciones serían recomendables que consuman por día. En este caso, por ejemplo, serían entre 4 a 7 raciones por día. Pensemos en niños mayores de 2 años y adolescentes, donde los niños mayores de 2 años vamos a tratar de buscar las raciones más pequeñas y en los adolescentes más los extremos, ¿sí? Si bien todo lo vamos a estar adaptando a la persona que tengamos, al niño que tengamos enfrente. Pero bueno, acá también da ejemplos de porciones, qué sería una porción, por ejemplo, en el caso de los cereales, medio plato de arroz cocido, de pasta, de quinoa, de polenta, podría ser una porción, o 2 o 3 cucharadas de copos de avena, o una rebanada de pan, o una batata mediana, podrían ser porciones de lo que es el grupo de los cereales. Y hacen comentarios, en este caso, por ejemplo, que sean integrales. En el caso de las legumbres y huevos como alimentos proteicos, consideran que sería recomendable entre 2 a 4 porciones, ¿sí? Y aclaran que no se debe superar los 4 huevos por semana en el caso que sea ovo lacto o ovo vegetariano. En el caso de las verduras, consideran que pueden ser entre 3 a 5 porciones y remarcan la importancia de incluir regularmente verduras ricas en calcio y ricas en vitamina A, ¿se acuerdan? Porque potenciaba la absorción del hierro y del zinc. Y en el caso de las frutas, la porción más o menos sería entre 2 a 3 frutas por día, y remarcan la importancia de la incorporación de la vitamina C de frutas ricas en vitamina C junto con las comidas principales, o sea, el almuerzo y la cena. En relación a los frutos secos y semillas, no hay mucha variación en las porciones, es entre 1 a 2 porciones por día, y aproximadamente serían 30 gramos de frutos secos o de semillas cada porción. Y por último, los lácteos consideran recomendable 2 raciones por día de lácteos, que pueden ser equivalente a un vaso de leche, a 2 yogures, una porción de queso fresco, o en el caso de ser veganos o vegetarianos que no consuman leche, puede ser reemplazado por las opciones de leche o de yogures de soja. Lo que sí es importante es que estén enriquecidos con calcio. Serían fortificados acá. En España es ley el enriquecimiento. Bien, con respecto a la vitamina B12, esta guía sugiere un esquema de suplementación de vitamina B12 que, bueno, en esta tabla muestran según la edad del niño y en el caso del embarazo y lactancia, qué dosis se necesita y cuál sería la frecuencia semanal según la edad que estemos hablando, ¿sí? Esto siempre y cuando los valores en sangre sean normales. Son una recomendación en base para mantención de la vitamina B12 en sangre. Y por último,
El documento muestra como un método práctico para evaluar si la alimentación que se está implementando en ese niño es correcta o no. Entonces, nos da como una lista rápida de comprobación que deberíamos estar preguntando al momento del seguimiento de un niño vegetariano. En el caso que el niño tenga entre 0 a 6 meses, se estaría preguntando bien cómo es la lactancia materna o qué fórmula, en el caso que no esté instalada la lactancia materna, qué fórmula se está utilizando para asegurarnos que sea una fórmula de soja adaptada a la edad del bebé y no sean bebidas vegetales, ¿sí? Y se va a hacer bastante hincapié en cómo es la alimentación materna, sobre todo en lo que es la suplementación de vitamina B12, y acá dice y de yodo. En Argentina no hay tanto problema con esto, pero sí es importante saber cómo está la suplementación cómo fue la suplementación durante el embarazo y cómo está durante el periodo de lactancia. Luego, a partir de los 6 meses, podemos estar preguntando sobre los diferentes alimentos y qué tenemos, digamos, y qué puntos importantes tener en cuenta para, digamos, tantear o supervisar cómo es esa alimentación. Entonces, en cuanto a los cereales, ver a través de una anamnesis si esos cereales son mayoritariamente integrales. En cuanto a los alimentos proteicos, es decir, las legumbres, las frutas secas, las semillas, todos los derivados de las legumbres como puede ser el tofu y el huevo y lácteos si se consumen, ver si se logra consumir entre 3 a 4 porciones por día, ¿sí? Si hay una introducción correcta de legumbres, preguntar por las legumbres, y ver cómo es la forma también de la incorporación. En cuanto a los aceites y grasas, recomiendan que supervisemos que si es preferentemente oliva o aceite alto oleico, y evitar estos alimentos grasosos como puede ser la manteca, margarina o aceites vegetales utilizados en varias oportunidades, ¿sí? en un alto consumo. Y ver también el consumo regular de nueces, en este caso se refieren a nueces como todo el grupo de frutas secas, pero bueno, ver si se consume si hay un consumo diario de frutas secas. En cuanto a las bebidas vegetales, evaluar que se incorpore recién a partir del año, ¿sí? Y que en lo posible sean fortificadas con calcio. Y sugieren la opción de soja por el aporte proteico también. En cuanto a las frutas y verduras, ver que estén presentes en todas las comidas y buscar la variedad de los colores a lo largo del día, ¿sí? La sal, que haya un uso moderado, preferentemente iodada. Recordemos que acá en Argentina no recomiendan el uso de sal a partir de hasta el año de vida, ¿sí? Y el azúcar, limitar el consumo de estas, o evaluar el consumo de estas galletas o estos productos, como helados, postres o galletas, para ver si hay un aporte alto de azúcar. Después recomiendan para evaluar el posible estado de estos nutrientes, como el hierro, calcio, vitamina B12 y D, evaluar la alimentación en cuanto, digamos, para ver el aporte del hierro y la absorción del hierro, asegurarse que en cada comida haya una fruta o verdura rica en vitamina C, o hacer esa recomendación. En cuanto al calcio, que haya alimentos ricos en calcio a diario, de calcio a diario, ¿sí? Ya sea las verduras ricas en calcio, las verduras verdes con bajo aporte de oxalatos, los lácteos, el tofu, las legumbres, almendras, sésamo, chía e higos. La vitamina B12 la podríamos evaluar a partir de evaluando la suplementación, ¿sí? Y recomiendan que haya una suplementación a partir de los 8 o 9 meses si el aporte materno si es correcto, o sea, si la madre durante el embarazo y la lactancia
ha sido suplementada y controlada adecuadamente. En casos de que no sea, se requiere una suplementación al bebé antes de los 8 o 9 meses. Y por último, en relación a la vitamina D, si no hay suficiente exposición solar, valorar la suplementación de vitamina D. Bien, en cuanto a este documento, termina con las recomendaciones que tendría una alimentación vegetariana o vegana según la edad, y dice que en los lactantes la leche materna es la alimentación ideal, que hay que evaluar un consumo regular de vitamina B12 en las madres, y que las fórmulas a base de soja no son las recomendables para reemplazar la leche materna como veníamos, perdón, las bebidas vegetales no son recomendables para reemplazar la leche materna como veníamos diciendo antes, y sí las fórmulas a base de soja adaptadas al momento biológico del niño podrían ser una opción para reemplazar la lactancia materna. En cuanto a la alimentación complementaria, este documento también da consejos de cómo realizarla, ¿sí? Es importante tener en cuenta la edad, que sea a partir de los 6 meses de edad, que haya una incorporación diaria de legumbres, y nos dan opciones o consejos de cómo incorporar las legumbres, que pueden ser a partir de purés de verduras con legumbres o tofu mezclado. Las legumbres se pueden sustituir eventualmente por huevo en alguna preparación, también se pueden incorporar a partir de hummus o patés en forma de tofu desmenuzado o en forma de guisos, las lentejas mezcladas con arroz, las pastas ya sea de maní, puede ser una opción como para incorporar legumbres. Acá en realidad el maní nosotros lo consideramos como un fruto seco, pero digamos, botánicamente es una legumbre el maní, por eso, bueno, acá en este documento figura como pasta de maní como legumbre. También otra forma de incorporar las legumbres es utilizando el yogur de soja sin azúcar, y también ocasionalmente, no como un alimento diario necesario. En cuanto a las comidas principales, es importante que en la alimentación complementaria haya vitamina C en todas las comidas, ¿sí? y algún alimento rico en vitamina A para favorecer la absorción del hierro. El gluten también consideran que se puede empezar a incorporar a partir de los 6 meses de edad, y que se pueden incorporar los cereales integrales sin ningún problema, ¿sí? En cuanto a los frutos secos y semillas, es importante la molienda o que sean en cremas, como dijimos también en el documento de acá de Argentina. Y se pueden incorporar estos frutos secos a partir de, digamos, tanto en preparaciones dulces como saladas, ¿sí? Pueden ser papillas de frutas, y uno lo enriquece con estos productos, con esos alimentos molidos, o en cereales, o papillas de cereales o arroz pisado, o pastas o verduras siempre enriquecidas con estos alimentos. El tahini, que es una pasta de sésamo, se puede incorporar digamos, en cualquier preparación, como puede ser un puré de verduras o una papilla con otros alimentos, y en el hummus, que es lo que tradicionalmente se usa, que es digamos, el untable, entre comillas, de garbanzo junto con tahini. También podemos incorporar las frutas secas y semillas en esta edad en batidos o untados con pan, por ejemplo la pasta de maní en algún pan para un desayuno o para una merienda. En cuanto a las bebidas vegetales, se pueden incorporar a partir de los 6 meses, siempre que sean enriquecidas, pero no como una bebida principal, sino como para elaborar alguna preparación. Y sí, también consideran que es importante evitar todos los alimentos ricos en nitratos. La miel, acá aclaran las algas, ¿sí? Por su alto aporte de yodo, y en otras posturas aclaran que también se tienen que evitar por el aporte de arsénico. Y un punto importante a tener en cuenta en realidad es que las semillas de lino y de chía, la Asociación Española de Pediatría no las recomienda en la edad complementaria, en la alimentación complementaria, por su efecto laxante. Por lo cual acá, al momento de estar cubriendo el omega 3, tendremos que buscar otras opciones. Bueno, a partir de los 2 años de edad, la recomendación es una alimentación vegetariana adecuada, digamos, igual que la familia, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa familia tenga buenos hábitos
dentro de lo que es una alimentación vegetariana, tratando de ofrecer alimentos más frescos, ¿sí? Naturales, y evitando el consumo masivo de productos procesados. Y por último, en relación a los adolescentes, recomiendan que haya un control de aquellos alimentos que sean ricos en los nutrientes que generalmente son, que están aumentados en las necesidades, ¿sí? Ya sea proteínas, calcio, hierro y zinc, son los nutrientes que más en requerimientos están más aumentados, por lo cual es importante que haya un consumo diario de legumbres y todos los derivados, porque es el grupo, dentro de los que son los diferentes grupos de alimentos vegetarianos, es el grupo más completo y que nos va a permitir cubrir más fácilmente una gran cantidad de la recomendación de estos nutrientes que vemos, ¿sí? Por lo cual es muy importante el consumo que sea diario de legumbres o los derivados. En cuanto al hierro, también recomiendan el mismo consejo, ¿sí? La incorporación de vitamina C en las comidas principales, pero agregan, ya en esta edad de la adolescencia, evitar el café y el té en las comidas principales para disminuir la absorción, porque disminuyen la absorción de hierro, ¿sí? Y en el caso del calcio, recomiendan incluir estos puntos que figuran acá, ¿sí? Aproximadamente 2 porciones diarias de lácteos o bebidas vegetales enriquecidas, entre 3 a 4 porciones por semana de verduras ricas en calcio y bajas en oxalato, entre 2 a 3 porciones también por semana de tofu y una ración diaria de frutos secos y semillas y de frutas ricas en calcio, ¿sí? Como pueden ser las almendras, sésamos, higo, chía, dátiles y naranjas. Y por último, y no menos importante, asegurar la ingesta suficiente de vitamina B12. Bien. Luego tenemos, a ver cómo vamos con el tiempo, vamos a terminar esta postura y terminamos con la etapa de la infancia y luego hacemos un break, así descansamos y hacemos una serie de preguntas, ¿sí? Tenemos el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue desarrollado en el año 2021, que considera que las dietas bien planificadas, vegetarianas, incluyendo una variedad de alimentos, puede ser correcta y sugerida, pero necesita que que tenga una suplementación adecuada, que haya un monitoreo cada 6 meses aproximadamente y un seguimiento multidisciplinario. En cuanto este documento también tiene distintos puntos, como tiene la guía de la Asociación Española. Entonces les voy a mostrar como los puntos más importantes y después si tienen alguna duda, por ir un poquito más rápido, lo consultamos después, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, considera que tiene como los limitantes de la dieta vegetariana tiene que ver con el volumen que ocupan los alimentos vegetarianos, sobre todo por el aporte de fibra, el problema de la digestibilidad en la mayoría de los nutrientes y que puede haber una ausencia de nutrientes con el aporte solamente de alimentos veganos. Evalúa también el crecimiento y el desarrollo y considera que en general los veganos suelen ser más delgados que el resto de las poblaciones y que tienen un índice de masa corporal menor que la población de referencia. Un punto importante es este punto donde los niños suelen ser más delgados, pero dentro de los valores normales, ¿sí? De un IMC para la edad. También habla de nutrientes en riesgos y que para tratar o evitar que estos nutrientes en riesgo, que ahora lo vamos a entrar más en detalle, sean un problema, es necesario el conocimiento de, digamos, los alimentos fuentes de estos nutrientes y cómo reemplazarlos,
saber como profesional qué cantidad y qué frecuencia se tiene que consumir para poder transmitírselo a los padres, saber cómo es la forma de preparación y combinación de los alimentos y tener en cuenta la densidad calórica. Consideran que las dietas vegetarianas tienen una densidad calórica más baja que una dieta omnívora y tiene que ver con que tienen un bajo o nulo aporte de alimentos de origen animal que son más densos y que suelen tener mayor aporte de grasa, ¿sí? Entonces, en la densidad calórica es menor en la dieta vegetariana por un menor aporte de grasas y sobre todo un mayor aporte de fibra. Que esto podría ser una ventaja o desventaja según el caso que tengamos presente, que tengamos enfrente, ¿sí? Porque la realidad es que hoy se sabe que el aporte de fibra y un aporte calórico correcto para esa edad tiene grandes beneficios y no así el aporte excesivo o alto de grasas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, digamos, la densidad calórica, el aporte de fibra y la saciedad, ponerlo, digamos, como decíamos antes, en un equilibrio para buscar las mejores consideraciones nutricionales. Entonces, los nutrientes en riesgo que la SAP considera que puede haber en una dieta vegetariana en la infancia van a ser B12, ácidos grasos omega 3, las proteínas, el calcio, la vitamina D, hierro y zinc. En cuanto a las proteínas, nombra que las proteínas pueden ser, las proteínas del reino vegetal pueden ser incompletas, ¿sí? Pero a la vez, si los alimentos, si hay una ingesta de alimentos a lo largo del día, se puede complementar el aporte, ¿sí? Entonces, el valor biológico bajo que aparece en el documento puede ser cuestionable porque a la vez muestra que si a lo largo del día se logra cubrir los diferentes aminoácidos, esa proteína no habría un riesgo, ¿sí? Y también vimos que el concepto de valor biológico alto, bajo, o proteínas incompletas o completas, ya, digamos, es un término que no se utiliza tanto, no es recomendable utilizarlo, porque evaluar un solo alimento de forma aislada no sería lo recomendable, sino lo ideal sería evaluar todo un patrón alimentario. Como alimentos fuentes de proteínas son los mismos que venimos viendo, que consideran como fuentes, sin saber que la Academia de Nutrición y Dietética considera que los veganos pueden satisfacer el aporte de proteínas siempre y cuando se genere un aporte correcto de energía, ¿sí? Y recomiendan, acá hay una diferencia con lo que vimos al principio, que hay una recomendación que haya una dosis entre un 10 a un 15% mayor que los omnívoros. ¿Se acuerdan que antes les había mostrado esa recomendación que según la edad era entre un 20, un 30 o 35% aumentado el porcentaje? En cambio, la SAP considera que entre un 10 y un 15% sería suficiente. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, bueno, consideran que la conversión del aporte de los alimentos a base de ALA, de ácido alfa-linolénico, puede convertirse en EPA y DHA, pero hay una conversión más reducida y que es importante la inclusión de los alimentos fuentes, ya sea de semillas de lino, chía, sus aceites, nueces, aceite y canola. También destacan la importancia de buscar el equilibrio entre el aporte de ácidos grasos omega 3 y omega 6 y que los alimentos ricos en omega 3 y en sí en grasas vegetales nos van a ayudar a cubrir el aporte calórico que en la infancia es tan importante y también el aporte de nutrientes, ¿sí? Sobre todo lo que son las frutas secas y semillas. Y por otro lado, recomiendan que sea un valor, el porcentaje de distribución de las grasas en una dieta vegetariana sea alrededor del 40%. En cuanto al hierro, bueno, destacan la importancia de que el hierro se presenta en una forma no hemínica
y que la presencia de factores inhibidores van a disminuir su biodisponibilidad. También muestran la importancia del consumo de factores facilitadores del hierro, como puede ser la vitamina C, y la forma de preparación de los alimentos. Aclaran que en general los niños vegetarianos tienen reservas de hierro más bajas, ¿sí? Pero sin embargo las ingestas suelen ser iguales o más altas que en personas omnívoras. Pero a pesar de esto, y debido a que hay como mucha variabilidad en lo que son la ingesta en niños, se trata de recomendar siempre preparar, digamos, tener en cuenta los factores facilitadores, los factores inhibidores, y los siguen considerando como un nutriente en riesgo. Muestran que es importante el monitoreo precoz debido a la presencia de anemia en la población infantil, ya sea vegetariana o no vegetariana, entonces por eso es importante que haya un control en el laboratorio, que después lo vamos a ver más detenidamente, y hacer mucha educación alimentaria a través de cuáles son los alimentos fuentes, los alimentos facilitadores de la absorción y cuáles son las opciones de alimentos fortificados para la infancia. En cuanto al calcio, destacan, digamos, muestra la evidencia que hay una densidad mineral ósea menor en niños vegetarianos, y en general hay un aporte, digamos, de opciones de alimentos ricos en calcio más baja que en personas, digamos, que una dieta omnívora, ¿sí? También esa biodisponibilidad del calcio suele ser afectada por distintos factores y que hablamos de una disponibilidad de entre un 20 y un 30% según el alimento que estemos utilizando. Destacan como alimento, como fuente principal de calcio a los lácteos, que tienen una biodisponibilidad del 30%. Sin embargo, muestran que digamos, los alimentos ricos en calcio del reino vegetal tienen una baja biodisponibilidad, son los alimentos que venimos nombrando hasta ahora, digamos, esta biodisponibilidad tiene que ver con la presencia de oxalatos y fitatos de la dieta, pero también marcan la sugerencia de que hay alimentos bajos en oxalato con una absorción mucho mayor que la leche, que es alrededor del 50%. Consideran que es difícil de cubrir la recomendación dietética diaria a partir de alimentos, por lo cual recomiendan, por la biodisponibilidad variable y más baja en general de los alimentos vegetales, fuentes de calcio, recomiendan que haya un aumento de la IDR alrededor del 20%. En cuanto a la vitamina B12, la única fuente importante o recomendable serían los alimentos fortificados o los suplementos, y se destaca la observación de evaluar cómo es el estado de la vitamina B12 en las madres para evitar los problemas en los niños, ¿sí? Se considera que en lactantes de madres con deficiencias que vienen durante el embarazo, ya en la etapa de lactancia, con una deficiencia de vitamina B12, los daños pueden aparecer alrededor de los 4 a 10 meses de ese lactante. Y pueden ser daños neurológicos irreversibles que recién se detecten cuando, digamos, haya una incapacidad de rehabilitación. También puede haber alteraciones hematológicas que no se vean, debido a la presencia de ácido fólico o que estas alteraciones suceden después de una alteración a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Bien. Y en cuanto al zinc, consideran que la principal fuente es de origen animal, pero también tenemos alimentos vegetales fuentes de zinc, como las semillas, la mayoría de las legumbres, los cereales y la avena, y los productos lácteos, lo consideran como una gran opción. Sin embargo, destacan que la biodisponibilidad del zinc se puede ver afectada, sobre todo por la caseína que estaría dentro de los lácteos,
los oxalatos, taninos y fitatos que estarían dentro de lo que es la mayoría de los elementos del reino vegetal. Estas sustancias inhibirían o disminuirían la biodisponibilidad del zinc, y en relación a las proteínas aumentarían la biodisponibilidad debido a que, digamos, los aminoácidos que se pueden unir al zinc y evitar que se unan a otras sustancias que no puedan absorberse. Luego no quiero entrar en detalle por el tema del tiempo, pero para que sepan, acá hay cuadros que consideran, bueno, cuáles son las recomendaciones de los diferentes nutrientes según las distintas edades, ¿sí? Y en vegetarianos consideran que en el caso del calcio hay que aumentar un 20% más de su recomendación, que en el caso del hierro se tienen que tener en cuenta que es igual a los omnívoros, teniendo en cuenta las técnicas para aumentar la biodisponibilidad. Y en el caso del zinc también tener en cuenta la presencia de que hay muchos fitatos y se tiene que disminuir la presencia de ellos. Yodo, vitamina B12 y D es igual que los omnívoros. Y en el caso del ALA, acá está la recomendación específicamente para las distintas edades. Bueno, con respecto a los suplementos, bien, perdón. Con respecto a los suplementos, consideran que podría ser necesaria la utilización de suplementos en el caso de la vitamina B12, vitamina D y omega 3. La vitamina B12 se ve que hay un aumento en las demandas ya desde el embarazo, y que esto puede influenciar en las reservas del niño, ¿sí? Entonces, lo que es recomendable es evaluar el valor en sangre de la madre en el embarazo, y ya en la lactancia evaluarlo para ver el valor en sangre de la madre tiene una correlación con la leche materna. Entonces se recomienda que el valor de la madre esté en este número aproximadamente de 362 pmol por litro. En el caso de los bebés, es importante saber que aquellos bebés que son menores de 6 meses y están con leche materna, no es necesaria la suplementación, y que si son mayores de 6 meses que fueron alimentados con leche materna, una madre que tiene unas reservas seguras y una ingesta de B12 segura, ahí recién se empieza a suplementar a partir de los 6 meses de edad. Tenemos un esquema de suplementación según las distintas edades y las dosis diarias o semanales que recomiendan, ¿sí? A partir de este esquema tiene en cuenta las distintas etapas biológicas, ¿sí? Las distintas edades. Y por otro lado hay otro esquema que también es muy, muy útil, que muestra cómo a partir del valor en sangre que podemos tener en un niño o en una mujer embarazada o lactante, teniendo todos estos valores se consideran que están en déficit la vitamina B12, ¿qué recomendación vamos a tener como opción para sugerir la suplementación? Acá ven las distintas edades, embarazo y madre que amamanta, y las distintas edades en niños, ¿sí? Desde los 6 meses hasta mayores de 11 años, y cómo pueden ser la suplementación según el valor en sangre, ¿sí? Cuanto más grave es el problema, es el valor, digamos, el valor más bajo, la suplementación va a ser durante más tiempo y generalmente la misma dosis, pero dura, digamos, sostenida por más tiempo para aumentar las reservas. En cuanto a la suplementación de vitamina D, es importante saber que en el caso de que con los alimentos fortificados no se logre cubrir, se necesitan los suplementos, y que estos suplementos hay dos opciones: la D2, que es una opción vegana, y la D3, que es una opción no vegana, ¿sí? Porque se obtiene a partir del pescado, la lana de oveja. Como les nombré en el otro encuentro, existe una opción de D3 a partir del líquen, que es vegano,
pero en Argentina, por lo menos hasta que lo que yo sé, no es accesible. Y en cuanto al zinc, consideran que en el caso del embarazo y la lactancia hay una recomendación mayor, o sea, se tiene que aumentar hasta un 50% la recomendación en las mujeres embarazadas vegetarianas debido a la biodisponibilidad más baja, pero después remarcan que se cree que el aumento marcado en las demandas fisiológicas del zinc se compensa con una distribución sistémica, por lo cual tal vez no sería necesario este porcentaje tan aumentado. En el caso de los niños, el zinc en los niños vegetarianos tiene una ingesta similar. En el caso de los lactantes es importante incluir alimentos fortificados de los 6 meses o suplementos. Y en el caso de los adolescentes, como vimos que era un nutriente con necesidades más aumentadas, es importante saber que suele estar de forma inadecuada este zinc, este nutriente, y que es importante la incorporación de alimentos, ¿sí? Teniendo en cuenta las técnicas que aumentan la biodisponibilidad, como la presencia de ácidos orgánicos y el uso de alimentos fortificados. Y por último, los dos últimos nutrientes que hablamos en relación a la suplementación, los ácidos grasos omega 3 recomiendan el suplemento de ALA, ¿sí? En dosis de, según en embarazo y lactancia, 1 gramo de ALA día, y en niños menores de 1 año, 1000 miligramos, y en niños mayores de 1 año, entre 500 a 1600 miligramos. Y muestran una forma práctica. Una observación que yo hago a este documento es que acá utilizan el término de suplemento, pero después utilizan un alimento como para suplementar. Me parece que acá hay un error técnico, pero bueno, la recomendación igualmente es a partir de alimentos, a partir de los aceites de lino de chía, bueno, muestran que, por ejemplo, una cucharada tipo T de 5 mililitros contiene 3 gramos de ALA, ¿sí? Que ayudaría a cubrir la recomendación de todos los estadios. Y en cuanto al hierro, en niños vegetarianos consideran que la suplementación tiene que ser igual que en niños omnívoros, ¿sí? Teniendo en cuenta el peso del niño entre 3 a 6 miligramos por día. Luego continuamos con los controles de laboratorio sugeridos, que esto es muy importante porque a veces no se sabe cómo evaluar estos nutrientes en la infancia. Bueno, la SAP considera que es importante para medir el hierro evaluar la hemoglobina, ferritina, ferremia, transferrina y saturación de transferrina. En cuanto a la vitamina B12, considera que es importante la homocisteína, ácido metilmalónico y holotranscobalamina, y la vitamina B12 total, ¿sí? En cuanto al calcio y la vitamina D, puede hacerse un dosaje de calcio, fósforo, magnesio y hormona paratiroide que evalúa todo el sistema, el metabolismo de calcio y la vitamina D, y se puede pedir una densitometría, más en la adolescencia. Y en cuanto al zinc, se pueden evaluar los niveles plasmáticos y su excreción urinaria, y saber que el zinc corporal a veces no es representado a nivel del plasma, por lo cual si ese valor está alterado podríamos buscar otras alternativas para evaluarlo. Bien, como conclusiones de la Sociedad Argentina de Pediatría considera que las dietas vegetarianas bien planificadas son adecuadas, que deben incluir una variedad de alimentos, que se debe requerir una suplementación adecuada según el niño, la edad y el tipo de dieta. Se necesita un monitoreo frecuente y con un seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Muy bien. Bueno, si quieren, ahora sí, podemos cortar un poquitito y hacemos un momento de preguntas. Victoria, perdón, te estoy escuchando muy bajo.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, perfecto. Acá estoy. Bueno, ¿ya estamos para el sorteo o unas preguntas? No, hacemos unas preguntas Unas y preguntas, bien, te estoy sí, en realidad y leyendo los continuamos. labios porque no sé por qué yo a vos no te escucho. Es muy raro, pero no te escucho. Pero sí te Pero leí. se Bueno, escucha, acá sí, se tenemos, escucha perfecto. Macarena nos pregunta, quería saber fuentes de oxalato de calcio vegetal bajos en oxalato, perdón. Quería saber bien fuentes de calcio vegetal bajos en oxalato. Bueno, son las coles, ¿sí? Brócoli, coliflor, repollo, Tenemos fuentes repollito. de calcio. ¿Estás contestando ya? Perdón, como yo no te... Sí, sí. Tenemos las coles, como les decía, repollito, repollo de Bruselas, coliflor, pak choi, acusai, cale, son todas las coles que tienen, se consideran como de hojas verdes, ¿sí? La rúcula también, que son ricas en calcio, con una biodisponibilidad muy alta, alrededor del 50%, y bajas en oxalato. Bien, perfecto, muchas gracias. Y ahora Silvina Martínez nos pregunta, cuando la lactancia materna en veganos no es posible, ¿qué se recomienda al bebé? En Argentina solamente tenemos una sola fórmula, que es una fórmula de inicio adecuada para un niño de 0 a 6 meses a base de proteína de soja. Otra pregunta de Lucrecia. Lucrecia, una docente nuestra de la Facu. ¿Qué pasa con el contenido de isoflavonas en la alimentación infantil? Lo que dice la bibliografía es que no hay una contraindicación, sobre todo, supongo yo que tiene que ver con el consumo de soja, que es la pregunta, que es donde mayor contenido de isoflavonas podemos encontrar. No hay una contraindicación de un consumo de soja. Ahora, lo que sí se recomienda es que no sea la única opción como legumbres la soja, ¿sí? Pero si está dentro de una variedad de consumo dentro de las legumbres, no hay ningún problema el consumo de soja, y por lo cual el consumo de isoflavona. Perfecto, muchas gracias. Y Erika nos pregunta, ¿las cápsulas de chía que actualmente se comercializan, sirven? ¿Son veganas? Lo que uno tiene que tener en cuenta ahí, generalmente sí, pero puede ser que la cápsula tenga gelatina y que esa gelatina no la haga un producto vegano. La única forma que tenemos, salvo que esté en el rótulo que le interesa a ese productor, a esa empresa, que sea apta vegana, si no es llamar al laboratorio y preguntar. eh, o leer los ingredientes, pero que a veces hay ingredientes que no, digamos, no es que van a decir gelatina, sino que está escondido algún ingrediente que no sea apto. Entonces, la mayoría sí, pero puede ser que alguna sustancia agregada no la haga vegana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora continúas con otra parte. Sí. Bien, la parte más práctica, ¿verdad? Si continuamos con embarazo y Bien. lactancia y Cuando adulto termine, mayor. cuando Y termine eso, después, entonces hacemos el sorteo, bárbaro. exacto. Bien, bueno, entonces, en cuanto al embarazo y lactancia, ya hemos nombrado algo según las distintas posturas. Bueno, lo que sí es importante entender es que en la etapa de una mujer embarazada, vegetariana o vegana, va a tener las mismas características que una persona, una mujer omnívora. Sí va a haber cambios fisiológicos que se esperan que sucedan, y vamos a tener que adaptarlos a esos cambios, ¿sí? Es normal encontrar, por ejemplo, lo que es la anemia fisiológica, no porque sea vegetariana, sino porque el estado del estadio de embarazo.
También hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay ciertos síntomas digestivos que pueden aparecer y que tenemos que adaptarlo a la alimentación en base a esto, como las náuseas, la constipación, la distensión, y tratar de que sea una alimentación vegetariana completa, teniendo en cuenta estos síntomas. También es importante la valoración nutricional que se va a tener de esa persona, teniendo en cuenta que muchas veces personas vegetarianas tienen un IMC normal abajo, y si se ha comenzado con mucha sintomatología, puede haber un descenso de peso bastante importante. Entonces, bueno, evaluar la ganancia de peso en el embarazo es muy importante al inicio, teniendo en cuenta su IMC, cuánto kilos recomendables se van a aumentar, ¿sí? Si es un IMC normal, se estima que se recomienda que se aumenten entre 11 a 16 kilos. Si hay un bajo peso por parte de la madre, se recomienda que haya una ganancia de peso entre 12,5 a 18 kilos, y en el caso del sobrepeso o obesidad, entre 5 a 9 kilos. En cuanto a las recomendaciones y requerimientos nutricionales, en una mujer embarazada vamos a tener en cuenta casi todas las consideraciones que tenemos para una persona omnívora, ¿sí? Que los carbohidratos haya un mínimo aporte, por lo menos de 175 gramos de carbohidratos, priorizando aquellos que tengan menor índice glucémico. En cuanto a las proteínas, en el embarazo va a haber una recomendación extra de proteínas, alrededor de 25 gramos extra, o un mínimo de 71 gramos según la IOM. Existen recomendaciones con respecto a los lípidos, que destacan que tiene que haber entre EPA y DHA 300 miligramos al día. La fibra, no hay ningún problema con cubrir esta recomendación. En cuanto al calcio, sigue siendo la misma recomendación, alrededor de 1000 miligramos por día. La vitamina C está aumentada a 85 miligramos día, y el yodo lo mismo. Lo que sí es importante saber es que a partir del segundo trimestre tenemos que pensar que vamos a sugerir un aumento de 300 kilocalorías al día, y en el tercer trimestre 450 kilocalorías. Con respecto a estos nutrientes que figuran en pantalla, vamos a tener en cuenta cuáles son los alimentos fuentes y si es necesaria la suplementación o no. En el caso del zinc, la recomendación está aumentada, y con los alimentos ricos en zinc podríamos cubrirlo. En el caso del hierro, la recomendación está muy aumentada y se requiere la suplementación del hierro desde el inicio del embarazo, más los alimentos ricos en hierro. En el caso de la vitamina D, la recomendación está aumentada en el embarazo, y se va a evaluar la suplementación según el tipo de alimentación, si es vegetariana o vegana, y cómo es el estado en sangre de la vitamina B12. Y en el caso de la vitamina A y ácido fólico, la vitamina A con los alimentos logramos cubrirlo, y en el ácido fólico, si bien la alimentación vegetariana es una alimentación rica en ácido fólico, no hay estudios que se hayan hecho en esta etapa biológica, por lo cual hay una recomendación general de la suplementación, si se puede, previo al embarazo o desde el momento que uno se notifica, la suplementación junto con alimentos fuentes de ácido fólico. En relación a la lactancia, es importante conocer los beneficios de la lactancia. Como profesionales de la salud, no quiero dejar de nombrar que es importante no solamente para el bebé, sino también como para el lactante, y es importante fomentar la lactancia materna y mostrar los beneficios que tiene, tanto para la familia, para la sociedad y para el planeta, el uso y el consejo de la lactancia materna. En esta etapa, en una mujer que está en etapa de la lactancia, se recomienda un aumento de 500 kilocalorías extras y un aumento de proteínas. En un primer semestre 15 gramos de proteínas extras, y en un segundo semestre 12 gramos. La recomendación de calcio no va a ser la misma, y sí vamos a tener aumentado la recomendación de vitamina A, C
y zinc. Con respecto a la vitamina A y vitamina C, es muy fácil cubrirlo con la alimentación vegetariana. En el caso del zinc, tenemos que hacer bastante hincapié en lo que venimos charlando y tener en cuenta que en el caso de la vitamina B12 está todavía, la recomendación es más alta que en la lactancia, por lo cual es muy importante la suplementación. Específicamente con la vitamina B12, en esta etapa de embarazo y lactancia recomiendan que haya fuentes fiables, que se investigue, digamos, que se encueste sobre las fuentes de vitamina B12. Como les dije antes, en estas dos etapas la recomendación es más alta y la reserva suele durar, como sabemos, entre 3 a 5 años en la madre, ¿sí? Pero lo que se sabe es que la vitamina B12 que va dirigida al feto tiene que ver no con las reservas de la madre, sino a través de un sistema contragradiente, va desde el sistema circulatorio de la madre, con la ingesta actual de la madre de vitamina B12, hacia la placenta, por lo cual no nos sirve que una madre gestante tenga una reserva adecuada de vitamina B12 porque no es lo que el feto va a estar usando, ¿sí? Por eso es muy importante la ingesta actual en el embarazo de vitamina B12. También un punto importante es a favor de la vitamina B12 y a favor de la leche materna es que la leche materna tiene octocorrina, que es una de las proteínas que participan en la absorción de vitamina B12, por lo cual la misma leche materna, además de aportarle en los primeros 6 meses la B12 al bebé, también le aporta una sustancia que le aumenta la absorción. Lo que se recomienda para analizar es, como vimos, la vitamina B12 en sangre, el ácido metilmalónico y la homocisteína y la holotranscobalamina. Les vuelvo a presentar este esquema, que ya lo vimos, y el esquema de represión en estados de déficit de vitamina B12, que lo que tenemos que observar acá es en el primer punto, en mujeres embarazadas y madres que amamantan, como es la recomendación, en base a el valor en sangre. La suplementación de ácido fólico va a ser siempre recomendable en el embarazo. El hierro, como les dije, va a ser también considerado desde el embarazo, y la vitamina D se va según el caso. En el caso del zinc y del calcio, lo importante es cubrir primero un alto aporte de alimentos ricos en calcio y zinc. En el caso del zinc, buscar las técnicas de fermentación y germinación y la presencia de ácidos orgánicos para aumentar la biodisponibilidad. Y en el caso del calcio, saber que la IDR es igual y que hay un estado de adaptación en el organismo, que a pesar de que hay una mayor demanda del organismo, se compensa con una mayor absorción o eficiencia en la absorción. En la Academia de Nutrición y Dietética considera que en el embarazo de mujeres vegetarianas el riesgo de aumento de peso es menor y las complicaciones que se pueden generar en esta etapa también es menor, ya sea diabetes gestacional, hipertensión, que es importante tener en cuenta estos nutrientes que figuran en pantalla y, si es necesaria, la suplementación del hierro y la vitamina B12. Y esto lo que quería remarcar es que el DHA suele estar más bajo en la leche materna y suele producirse la conversión de una manera menos eficiente en una manera más eficiente en el embarazo, para justamente asegurarnos la cobertura de este ácido graso. Y se puede utilizar las microalgas. Y por último, en el adulto mayor, también vamos a tener
un adulto mayor vegetariano con cambios fisiológicos normales, ¿sí? Que tienen que ver con el envejecimiento, cambios en la composición corporal, en la salud oral, en la función digestiva, en todo lo que es el sistema cardiorrespiratorio, la función renal, el sistema nervioso, que son consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el momento de armar un plan vegetariano en un adulto, ¿sí? Y un punto importante es la alteración que puede haber en los sentidos y la capacidad funcional para comprar y preparar los alimentos. Es importante la valoración del adulto mayor en todos sus aspectos dentro de lo que es una anamnesis alimentaria y detectar bien la ingesta de los alimentos necesarios dentro de lo que es la alimentación vegetariana, junto con los otros factores que figuran acá. Y un punto me parece que sí es importante es el uso de medicamentos, ¿sí? Preguntar cuáles son, porque algunos pueden influenciar en la absorción de algunos nutrientes. Entonces, la valoración del adulto mayor va a tener en cuenta, digamos, todo el aspecto dietético, ¿sí? El aspecto clínico, que vimos los valores, la sugerencia de análisis de sangre y la evaluación antropométrica. En esta etapa, la alimentación puede haber un problema de poca variedad, ¿sí? Que sea muy monótona y que no logre aportar todos los alimentos y los diferentes grupos de la alimentación vegetariana, ¿sí? Entonces puede haber un riesgo de carencia de nutrientes. También fisiológicamente disminuye la masa magra en una persona mayor y disminuye el gasto energético en reposo. Eso hace que se debería consumir menos energía, pero a veces no sucede, ¿sí? También puede haber una alteración en la absorción de nutrientes aumentado a la biodisponibilidad de algunos nutrientes más baja de la alimentación vegetariana. Esto podría ser un problema, pero bueno, también sucede en una persona omnívora esta alteración de la absorción, que puede alterar el sistema inmunológico y puede estar agudizado por el uso de multifármacos. Entonces, las recomendaciones nutricionales para un adulto mayor vegetariano van a ser las que figuran en pantalla, ¿sí? En cuanto a la energía, más o menos alrededor de 30 kilocalorías por peso, proteínas va a estar un poquito más aumentado, alrededor de entre 1 a 1,2 gramos de proteínas, teniendo en cuenta la variedad de fuentes proteicas. En cuanto a los hidratos de carbono, tratar de que predominen los hidratos de carbono complejos y de fibras, que esto es muy fácil de cubrirlo con la alimentación vegetariana, siempre y cuando sea variada. Y las grasas, tener en cuenta sobre todo los ácidos grasos omega 3, que es 1,6 gramos por día. Bueno, las recomendaciones de estos micronutrientes no hay alteraciones, ¿sí? Lo que sí es importante saber que la vitamina D, el ácido fólico y la vitamina B12 pueden estar en riesgo de baja ingesta, ¿sí? Un bajo aporte, debido a la vitamina D, a la baja exposición solar y a la bajo aporte de alimentos fortificados. El ácido fólico, siempre que una alimentación vegetariana no sea variada, puede haber riesgo de ácido fólico, de deficiencia de ácido fólico, y de vitamina D si no está suplementada debido, digamos, en una persona vegana adulta mayor que ya viene suplementada, no habría riesgos, pero en el caso que sea ovo-lacto vegetariano y que cubre su recomendación con alimentos, como la absorción de la vitamina B12 fisiológicamente en la edad adulta está disminuida, puede haber un riesgo. Entonces, la suplementación sería como algo adecuado. Entonces, la Academia de Nutrición y Dietética considera, digamos, recomienda que debido a que hay una menor recomendación, digamos, energética en el adulto mayor, pero hay una mayor necesidad de nutrientes, lo importante sería armar diariamente, o sea, en cada comida, platos que que aporten todos los nutrientes críticos para tratar de cubrir todas las recomendaciones. En cuanto a las proteínas, como
hay digamos, un requerimiento aumentado, pero una eficiencia metabólica disminuida por la edad, se recomienda también que haya distintas opciones y el uso de productos, digamos, de alimentos, de reemplazos de la carne, de análogos de la carne, como opciones como para de fácil acceso en la edad adulta, ¿sí? Para comprarlo. Y en relación al calcio, recomiendan la utilización de bebidas fortificadas con calcio para cubrir la recomendación que también está aumentada. En cuanto a la vitamina D, como les decía antes, hay una síntesis ineficiente y se requiere la suplementación. Y en cuanto a la vitamina B12, también fisiológicamente hay una menor absorción en lo que son los alimentos o los productos enriquecidos, pero no así los suplementos, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Bueno, acá les muestro la biografía y bueno, les agradezco mucho por llegar hasta acá. Hay mucha información. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bien, vamos a hacer ahora el sorteo, a ver si puedo compartir yo. Si puedo compartir yo mi pantalla. ¿Ahí se está compartiendo la pantalla? No. Compartir pantalla. Así les muestro el sorteo. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí se ve. Está perfecto. Bueno, perfecto. Son 4 premios, ¿sí? Es un kit de cuidado vegano, con productos cosméticos mayormente, y después tenemos los 3 kits de Integra. Así que acuérdense que para poder retirarlos después les voy a pedir el mail a los ganadores y les vamos a avisar por mail la dirección por donde lo tienen que retirar en las oficinas de Guay, y que tienen que seguir a Integral OK y o Integral Nutrición y a Cuidado Vegano, ¿sí? Entonces vamos a poner que los premios son 4, el primero va a ser para Cuidado Vegano. No, guardamos los mails para todos juntos, ¿sí? Vamos a poner solo una fecha de los para que no vaya toda la gente por separado. Ahí vamos a hacer el sorteo. Bueno, no importa, me dice que hay alguien que está repetido. Qué detallista, ¿qué es esto? Ahí está. No deja ni que Claudia haga trampa. Ahí está. Primer puesto, Franco Maximiliano Díaz. Segundo puesto, que ganaste el kit del cuidado vegano. Y segundo puesto, Paula Willem, que ganaste el kit de Integral. Y tercer puesto, Fernanda Campolongo. Cuarto, María Sol Pedraza. Los últimos 3 entonces son para el kit de Integral, de la empresa Integral, ¿sí? Dejo acá los nombres nuevamente para que lo vean. Les voy a pedir ahora que me escriban sus mails, ¿sí? Que me escriban sus mails, así, ahí dejo de compartir, que me escriban sus mails, así puedo después informarles, ¿sí? Stephanie Robles, estaba tu nombre, yo copié el nombre de todos los participantes, ¿sí? Eso fue lo que hice, copié el nombre de todos los participantes que había conectados y así fue como hicimos el sorteo. Bien, bueno, Gabriela. Fernanda. Perfecto, bien. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas para aprovechar los últimos minutos con la disertante? Bueno, todos agradecimientos, la verdad también por WhatsApp me iban escribiendo, Roxana, las docentes estaban muy contentas también escribiéndome, excelente el seminario, muchas gracias, se nota abismalmente tu experiencia, así que
agradecidos y nos vemos en el próximo encuentro. Bárbaro. Nos encontramos el próximo jueves. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chau a todos, muchas gracias. Ahí copié tu mail, Florencia, leí que escribiste, copié tu mail, no te preocupes.